Siguiente elemento, diodos. Un diodo es un dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente tan solo en un sentido. Por tanto, es importante la forma en que se conecta. Este componente tiene una parte positiva o ánodo y una parte negativa o cátodo. En el componente reconoceremos la parte negativa por esa pequeña franja brillante que tiene. En el esquema de abajo podemos ver la forma de conectarle. En el esquema de la izquierda está la parte positiva, el ánodo del componente conectado a la parte positiva de la pila y sí permite el paso de la corriente, por tanto se enciende la bombilla. En el esquema de la derecha está conectado al contrario, el cátodo es el que va a la parte positiva de la pila y en esta posición el diodo impide el paso de la corriente, por tanto no se enciende la bombilla. Existe un tipo de diodos especiales, son los LED. Este componente emite luz cuando pasa corriente a través de él. Posiblemente todos hayamos visto los LED, es un dispositivo muy común y una tecnología que está prácticamente en todos sitios. El símbolo es prácticamente igual, pero tiene unas flechitas que indica que sale luz, que emite luz. Nosotros en el taller lo utilizamos muy a menudo. Las principales características de estos LED es que necesitan unos 2 voltios y que pase a través de ellos una corriente de 20 miliamperios. En estas condiciones su funcionamiento es óptimo. Hemos dicho que tienen ánodo y cátodo, hay que conectarlos bien. El dispositivo tiene una patilla un poquito más larga para reconocerlo. Es el ánodo, la parte positiva. Como solemos utilizar voltajes un poco mayores de 2 voltios, 5, 6, hasta 9 en ocasiones, será necesario, siempre que conectemos un LED, poner una resistencia de protección. Se suelen utilizar resistencias de 220 cuando conectamos a 5 o 6 voltios o de 330 cuando conectamos a 9 voltios. Recordarlo siempre en el taller que cada LED debe llevar siempre su resistencia, si no se fundirá. Este es el primer montaje que haremos. Un LED sobre una placa protoboard con su correspondiente resistencia. Los condensadores. Los condensadores son dispositivos que se utilizan para almacenar carga eléctrica. A diferencia de las baterías, que duran mucho tiempo, almacenan mucha carga, ellos almacenan una cantidad pequeña. Se utiliza no para hacer que funcione un circuito como una batería o una pila, sino para otras pequeñas funciones como puede ser construir temporizadores, estabilizar circuitos eléctricos, discernir entre corrientes eléctricas, corrientes continuas. Su principal característica es la capacidad, que es la carga que almacena un condensador cuando se le aplica un voltaje determinado. Hay multitud de tipos de condensadores, son unos dispositivos pequeñitos, muy baratos. Condensadores electrolíticos de poliéster o cerámicos, realmente nosotros distinguiremos tan solo entre un condensador normal y un condensador electrolítico. Y la diferencia es que el condensador electrolítico tiene polaridad, es decir, es importante cómo se conecta. Tiene una patilla que tiene que ir hacia positivo y otra hacia negativo. La capacidad se mide en faradios. Un faradio sería la capacidad de un condensador que almacena un coulombio cuando se le aplica un voltio. Esto es una unidad muy grande, grandísima. Por tanto, en muchas ocasiones se utilizan milifaradios, microfaradios o incluso nanofaradios. Como ejemplo de problema tenemos este condensador, que como vemos en la figura es de 22 microfaradios. Si le aplicamos 6 voltios al condensador, ¿qué carga podrá almacenar? Pues utilizamos la expresión que teníamos antes, despejamos la carga que es igual a la capacidad por el voltaje, es decir, es igual a 22 microfaradios
por el voltaje que se aplica, 6 voltios. Pasamos todo al sistema internacional y resulta que puede almacenar 132 microcoulombios. Transistores. Un transistor es otro dispositivo semiconductor que se utiliza para regular corrientes eléctricas. Hay dos tipos, transistor NPN y transistor PNP. En este curso veremos tan solo uno de ellos, el tipo NPN. La principal función de un transistor es amplificar corrientes eléctricas. Concretamente, amplifica la corriente que llega a través de una de sus patillas, la base. Su principal característica es la ganancia, que es lo que amplifica esa corriente. Como vemos en este esquema, hay tres partes, dos partes N y una parte P, llamadas colector, base y emisor. En pantalla también vemos el simbolito que utilizaremos en los circuitos. Existen infinidad de tipos de transistores, caracterizados cada uno por su ganancia, caracterizado por la intensidad máxima que soportan, si se les hace pasar mucha corriente se queman, y por el encapsulado que tienen, que es esta forma exterior. El BD135 y el BC548 serán posiblemente los que más utilicemos en el taller a lo largo del curso. Por último, vamos a ver los relés. Un relé es un interruptor, un conmutador que se activa de forma automática. Tiene una bobina y cuando la corriente atraviesa esta bobina hace que se active el conmutador, es decir, conmuta la posición. Aquí tenemos una fotografía en la que se pueden ver las dos patillas A y B en las que se conecta la bobina y las 6 patillas que forman el conmutador doble. Hay varios tipos de relé, conmutadores simples, conmutadores dobles. Aquí en la pantalla, para terminar esta sección, tenemos un circuito típico para accionar un relé desde Arduino. La corriente que pasa desde Arduino entra en un transistor a través de su base, se amplifica y hace que el relé se active. Concretamente, la parte del circuito conmutada es un inversor de corriente. Según el proyecto que realicéis a lo largo del curso, puede que utilicéis este circuito.